Os invito a buscar en vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del cual leeremos versículos 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículos 15 al 17 dice así. Pero ellos gritaron, «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Los principales sacerdotes y el pueblo habían rechazado al Mesías, y Jesús fue entregado a la crucifixión. El Evangelio de Juan nos dice que una vez decidido, tomaron a Jesús y lo llevaron al lugar donde iba a ser crucificado. Desde el palacio de Pilato hasta el lugar llamado Gólgota, lugar de calavera, para ser allí crucificado. No obstante, si solamente tuviéramos el Evangelio de Juan, ese sería el trayecto. Pero cuando algo ocurre en los Evangelios y se mencionan en más de un evangelio, es bueno tomar todos los evangelios donde se menciona, porque ellos nos van a aportar distintos matices, distintos puntos importantes, para que podamos ver exactamente qué ocurrió desde ese momento tan escaso por Juan. Juan simplemente nos dice, lo tomaron y se lo llevaron, pero algo ocurrió por el camino. Sabemos que mientras él intentaba salir de Jerusalén rodeado de una multitud que se burlaba de él, que lo injuriaba. Jesús había sido azotado 2 veces, había ido del palacio de Pilato al de Herodes, del de Herodes a Pilato, eso sin contar con los varios juicios que tuvo durante la noche. Desde el jueves por la noche llevaba ya varias horas sin comer, sangraba su espalda, había sido colocada ya una corona de espinas en su sien y había sido golpeado varias veces y en diversas oportunidades. Así que obligado ahora a llevar un palo, una enorme cruz, las fuerzas físicas de Jesús hombre flaquearon. Él comenzó a llevar esa cruz, pero no pudo con ella y cayó. Los soldados le obligaron a ponerse nuevamente en pie y seguir caminando. Vamos a ver qué ocurrió más. Vamos a consultar otro evangelista que nos diga qué ocurrió en esos momentos críticos. Mateo, vamos al capítulo 27 de Mateo, versículo 32. Mateo 27, versículo 32 nos comenta en esos momentos, mientras salían de Jerusalén, dice lo siguiente. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Nos da varios puntos importantes. Primero nos dice que esto ocurrió mientras salían. Había un trecho entre el palacio de Pilato y la salida de Jerusalén, y Jesús tenía que salir de Jerusalén para ser crucificado fuera de la ciudad. Y cuando salía de Jerusalén, él ya había caído, él ya no podía más, y llegó un momento en que cayó completamente. O sea, ya no podía más. Las personas de su alrededor se burlaban, y el centurión, que ya lo había pensado en la vez anterior, pero ahora estaba ya casi decidido, pero no se atrevía. El centurión tenía la potestad de obligar a cualquiera a que llevase esa cruz, porque Jesús no podía. Pero Pilato había ordenado especialmente que durante la fiesta de la Pascua, que estaba celebrando, no se hiciese nada que pudiese ofender a los judíos. La cruz de Jesús, con las heridas que él había sufrido en la espalda, estaba manchada de sangre. Si un judío tomaba esa cruz, su sangre le contaminaba y por lo tanto no podía tomar la Pascua aquella noche. Así que no podía obligar a ningún judío
a llevar la cruz para que no hubiese ninguna ofensa religiosa. Es curioso que los judíos temiesen contaminarse con la sangre de Jesús para no participar en esa Pascua. Pero el centurión estaba en un aprieto, así que mandó a un soldado que obligase nuevamente a Jesús a tomar su cruz. Entonces una voz sonó fuerte. Para, no lo hagas. ¿No ves que ya no puede más? Ante esa voz, el centurión lo observó una persona de tez oscura, con acento extranjero. Sabemos, por el texto que acabamos de leer de Mateo, que este era un cireneo. Cirene, una provincia de África, del norte de África. Y el centurión, según lo dice también Mateo, halló a este hombre. Un hombre que se preocupa, que además es extranjero. Ya está, ya tengo la solución. Es un extranjero al que puedo, aprovechando ese momento de misericordia de Simón Cireneo, pues ya estaba. Había hallado al hombre sobre el cual podía cargar la cruz de Jesús. En su ignorancia de la religión judía, el centurión pensaba que Simón de Cirene no era judío, porque era extranjero, tenía la tez típica de las personas de allí, de Cirene, y lo que no sabía es que se llamaba Simón. Y Simón es un nombre evidentemente judío. En el Antiguo Testamento su nombre es Simeón, el nombre de uno de los 12 patriarcas de Israel. Simón, a pesar de ser extranjero, era judío, plenamente judío. No sabemos si su familia en algún momento determinado se había unido al judaísmo, porque había una importante colonia judía en esa zona de África, o si eran judíos de la diáspora, de que son los que se habían repartido y habían llegado allí. Sí sabemos que en Jerusalén había sinagogas específicas para cireneos y otros extranjeros que vivían en Jerusalén. Así que este Simón podía pertenecer a esa sinagoga judía y era judío. Y cuando los soldados romanos le pidieron, supongo que no muy amablemente, que llevase la cruz de Jesús, bueno, pues si tanto te preocupa que lo que hagamos con él, pues coge tú su cruz. Simón no precisamente estuvo encantado. Me dijo, vale, pues yo lo hago. La misericordia llegaba hasta cierto punto. Sentía pena por lo que estaba pasando con Jesús, sentía pena por la forma en que lo trataban, pero de eso a sufrir las consecuencias, pues no. Así que lo tuvieron que obligar. Y Mateo dice claramente que lo obligaron a llevar la cruz, que no fue algo voluntario por parte de Simón. Hasta ahí tenemos parte. Necesitamos, para completar el cuadro, necesitamos más información. Así que Marcos nos da ahora más información. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Marcos y versículo 21. Marcos 15, 21 nos dice el evangelista: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Nos da dos datos importantes que nos ayudan a comprender la persona de Simón de Cirene. Marcos añade a lo que Mateo había dicho, que era el padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué Marcos va a decir el nombre de los hijos? Normalmente se dice que los hijos sean padres de, ¿no? Ya con el tiempo aprendí que llega un momento en que dicen, tú eres el padre de, y no tú eres el hijo de. Eso significa que era más conocido Alejandro y Rufo entre las personas a las que Marcos escribía que el propio Simón. Por lo tanto, sabemos que Alejandro y Rufo eran creyentes, eran miembros de la comunidad cristiana que habían creído en Jesús, pero Simón mismo no creía en Jesús. Sus hijos le habían hablado, le habían contado lo que habían conocido al Mesías, pero Simón no entró, no estaba convencido. Nos dice además otro dato importante, y es que venía del campo.
Nosotros tenemos la costumbre de decir vengo del campo, refiriéndonos a cualquier sitio, con que hayamos estado al aire libre, estando en la ciudad, con que hayamos estado al aire libre, venimos del campo. En aquel tiempo, venir del campo implicaba que había estado en un campo propio trabajando, o un propio alquilado, pero el hecho de venir del campo implicaba que Simón no era un peregrino que había venido a la fiesta, sino que él residía en Jerusalén. Se había trasladado de Cirene y ahora vivía en Jerusalén y tenía su propio campo allí. Lo curioso es el momento en que esto pasó, porque Jesús, nos dicen los evangelios, que fue crucificado a las 9 de la mañana. Y nos dice, esto tuvo que pasar, por lo tanto, un poquito antes, tal vez las 8:30, 8:30, porque había todavía un tramo hasta llegar a Gólgota. Y el sol en este tiempo, en Jerusalén, sale sobre las 5:30. Cuando ya hay suficiente luz para ir al campo, ya nos hemos hecho con las 6. Y cuando uno va al campo temprano, lo lógico es que se quede a trabajar. ¿Por qué Simón volvía tan temprano del campo? No había ido a trabajar al campo, había ido a hacer otra cosa al campo. ¿Qué había ido a hacer Simón de Cirene en su campo a las afueras de Jerusalén? Unos días antes, concretamente el día 10 del mes de Nisán, la Pascua se celebraba el 14 de Nisán por la noche, el día 10, unos días antes, según marcaba la ley, él había tomado un cordero propio o comprado, cordero de 1 año, sin defecto, bien claro, y lo tenía que guardar. Evidentemente en su casa seguramente no tenía sitio para ese cordero o quería tenerlo apartado y él lo llevó a su campo, a un lugar preparadito, reservado como la ley decía. Simón pues era un hombre no solamente creyente como judío, sino además que respetaba bastante bien la ley, las costumbres. Así que aquel día por la mañana había ido a su campo a tomar el cordero y volver pronto, porque el día 14 en el templo era un día donde había muchas colas. Toda la gente quería sacrificar su cordero pascual lo más temprano posible. Así que cuando llegaban al templo había muchísima gente con sus corderos esperando el sacrificio. El sistema que los sacerdotes habían montado era de un orden tremendo. Abrían las puertas del atrio, dejaban pasar determinadas personas, paraban, cerraban otra vez las puertas. Estos pasaban a hacer los sacrificios de una forma casi como un trabajo en cadena. Salían y lo permitían la entrada de otros, de tal manera que la cosa era ágil, pero había miles y a veces se calcula que más de 1 millón de personas en Jerusalén para los sacrificios de Pascua. Así que la espera podía ser larga. Y Simón optó por ir lo más pronto posible para evitar el retraso. Luego volver a su casa, que su esposa pudiese preparar ese cordero, porque además era una Pascua muy especial. Sus 2 hijos, de los que conocemos que tuviese, habían estado con Jesús, viajando por toda Palestina, y esa Pascua la iban a celebrar con ellos. Iban a estar otra vez con sus hijos. Ya sabéis, los que tenemos hijos fuera, pues la alegría que nos da poder comer y cenar con nuestros hijos. Así que era una Pascua muy especial y por eso él iba muy tempranito. Y cuando llegaba, se encontró con que iba a ser obligado a llevar la cruz. Nos faltan más datos todavía. Un dato importante, que esta vez tendremos que ir al Evangelio de Lucas para descubrirlo. Lucas 23, versículo 26. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Prácticamente dice lo mismo que había dicho Marcos, aparentemente no añade gran cosa, da dos detalles. Uno es que la pusieron encima, con lo cual, como hemos comentado antes, automáticamente él quedó desautorizado para celebrar la Pascua. La sangre de Jesús manchó sus ropas. Y ahora Simón estaba manchado con sangre y no podía participar. Pero el otro detalle importante, importantísimo para Simón, un detalle que cambió su vida, fue el que nos da Lucas.
lo mandaron seguir no delante de Jesús, sino tras Jesús, detrás de él. Él no iba adelante y Jesús detrás, sino él tenía que ir al paso que iba Jesús detrás de él. Elena White dice varias cosas sobre Simón y sobre la experiencia que tuvo él en ese momento, y me gustaría leeros un par de párrafos de ella que dice lo siguiente. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él no había aceptado al Salvador. Después de esto, de la obligación de llevar la cruz, Simón estuvo siempre agradecido por el privilegio de llevar la cruz del Redentor. La carga que le obligaron a llevar llegó a ser el medio de su conversión. Los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por Jesús indujeron a Simón a aceptarlo como el Hijo de Dios. Y en otro párrafo nos dirá, la cruz de madera llevada por él al Calvario fue lo que indujo a Simón a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad, a llevarla siempre alegremente. Su camaradería forzada con Cristo, al llevar su cruz al Calvario, al contemplar la triste y terrible escena y a los espectadores al pie de la cruz, fue el medio que sirvió para atraer su corazón a Jesús. Cada palabra de los labios de Jesús se grabó en su alma y el corazón de Simón creyó. Al ir detrás de Jesús no podía alejarse demasiado de él, tenía que ir pegadito. Todo lo que Jesús dijo a partir de ese momento fue escuchado por Simón. Y a cada paso él escuchó algunas cosas y cuando llegó al Calvario no dejó su cruz y se fue. Había quedado impresionado por el Nazareno. Así que permaneció un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero un tiempo al pie de la cruz para escuchar lo suficiente para que cambiase su vida. ¿Qué escuchó Simón? Sigamos el Evangelio de Lucas, que estábamos, Lucas 23. Las primeras palabras que escuchó de Jesús fueron muy poco después de comenzar a cargar la cruz. Jesús consiguió ponerse de pie, ya libre del peso, y comenzó a andar. En ese momento unas mujeres que estaban cerca lloraban, lamentándose por la forma en que era tratado Jesús. Y esas fueron las primeras palabras de Jesús que Simón oyó. Versículos 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Las primeras palabras de Jesús que pudo oír Simón fueron destinadas a unas mujeres que se lamentaban. Y cualquiera puede decir, en la situación de Jesús, pues lloran por él. Estas mujeres no lloraban por Jesús porque creyeran en él. Simplemente tenían piedad. Igual que Simón había manifestado misericordia, las mujeres lo hacían. Y Jesús, en lugar de pensar en sí mismo, se puso a pensar en la mujer, en las mujeres que estaban llorando por él. Y sus palabras no fueron para consolar a las mujeres que estaban intentando consolarle a él. La misericordia mostrada por Jesús en ese momento caló profundamente en Simón. No hubo más palabras por parte de Jesús. Él siguió su camino lentamente hasta que llegó al Calvario. Allí, junto a los dos malhechores, prepararon todo. Los dos malhechores fueron atados a la cruz. Consiguieron los soldados, tras esfuerzos, que permanecieran atados allí. Grandes gritos, blasfemias, pues un comportamiento de criminales. Cuando tomaron a Jesús para atarlo y clavarlo a la cruz, no hubo quejas, no hubo palabras, no hubo nada. Simplemente dejó que se hiciera con él aquello que debían hacer. Solamente el sudor intenso de su frente y de su cuerpo, en él se podía ver la angustia que él estaba sufriendo en esos momentos. Pero no había palabras.
no había quejas. Pero antes de ser levantado, hubo palabras claras de Jesús que Simón pudo oír con toda claridad. Y son las que aparecen en el versículo 34. Seguimos en Lucas 23 y versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras de perdón. Aprendió ahí algo Simón que no esperaba, que no conocía: la misericordia y el perdón. Y eso caló profundamente en su vida. Vinieron a su mente todo lo que sus hijos le habían contado y le habían hablado de Jesús. Y como nos decía antes la hermana White, eso transformó la vida de Simón. Simón ya fue una persona distinta. Desde aquel momento decidió seguir tras Jesús toda su vida, llevar con alegría la cruz que Jesús le quisiera poner sobre sus hombros. Esto es una historia importante para nosotros porque vemos cómo puede transformarse la vida de una persona. Vemos el ejemplo que Jesús dio, pero no sería completa si no viéramos la otra parte. Allí estaba también Jesús. Y Jesús hizo algo importante. Vamos a leer Primera de Pedro. Acompañadme en la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, porque ahora vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Jesús. Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice así el apóstol Pedro: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pedro nos cuenta que los padecimientos de Cristo son para ejemplo nuestro, para que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, todo lo que Él hizo es un ejemplo. La forma en que Él soportó, la forma en que Él llevó su cruz, fue un ejemplo. Y Él pide, y nos pide que sigamos su ejemplo. Pero quiero llevaros a un texto de Mateo y plantearos un pequeño problema con respecto a este ejemplo de Cristo en los padecimientos. Mateo 16, 24. Mateo 16, versículo 24, nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aparentemente, Simón de Cirene fue el que mejor lo hizo. Tomó la cruz de Jesús y siguió. Pero Jesús no está diciendo aquí que tomemos la cruz de Jesús, sino que cada uno tome su cruz y le siga. Simón no tomó su cruz, tomó la cruz de Jesús. Pero Jesús dice que yo sí que tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesús. Pero Jesús, cuando tomó su cruz, no pudo. Sí, no era de él, pero en el momento en que la pusieron era su cruz. Y no pudo. Es decir, que Jesús me está pidiendo que yo siga su ejemplo y tome mi cruz, pero él mismo no fue capaz de hacerlo. Él mismo cayó sobre el peso de la cruz. ¿Cómo pues me pide Jesús que yo haga algo que él no fue capaz de hacer? Eso tiene que tener una solución. Esto tiene que tener alguna forma. Así que vayamos a Hebreos, al capítulo 2 de Hebreos, y leamos un último versículo que nos ayude a entender la situación. Hebreos 2, versículos 17 y 18. Dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús padeció y vivió lo que nosotros hemos vivido para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para comprendernos de tal manera que pueda ejercer esa misericordia que él tiene
con hechos. Así que cuando nos dice que tomemos nuestra cruz, que enfrentemos nuestros problemas, que enfrentemos especialmente el rechazo de los demás, las burlas, el agravio, cuando nos pide eso, Él sabe que no podemos, que no lo podemos llevar, porque Él mismo no pudo cargar ese peso. Él mismo necesitó de un cireneo que llevase con Él la cruz. Como Él lo sabe, Él nos pide, toma tu cruz, porque Jesús es nuestro cireneo. Él es el que nos dice, lleva tu cruz, resístela porque yo estoy allí y la llevo contigo. Yo no voy a dejar que tú caigas bajo el peso de la burla. Yo no voy a dejar que tú caigas bajo el peso del desprecio. No voy a dejar que caigas bajo el peso de las dudas. Yo voy a sostener tu vida si tú estás dispuesto a seguir detrás de mí. Y yo en esta mañana quiero invitaros a aceptar a Jesús como nuestro cireneo, a dejar que Él lleve con nosotros la carga que por seguirle a Él nos pueda ser impuesta. Porque por amor a Él y por sus fuerzas sabemos que Él es misericordioso y que estará siempre sosteniéndonos. Amén.